Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El santuario de Eronar era silencioso como una tumba. Las antorchas flotantes emitían un resplandor azul pálido, apenas suficiente para iluminar los símbolos antiguos tallados en las columnas. En el centro, sobre una plataforma de obsidiana negra, se alzaba la espada sagrada, incrustada en una losa de piedra viva. Nadie la había movido en siglos. Ni los mejores guerreros ni los descendientes de sangre real. Caelia, reina de Yelzar, observaba con el rostro tenso como el último de sus generales fracasaba, jadeando mientras intentaba desclavar la hoja con todas sus fuerzas. La espada no se movió ni un milímetro. El general se retiró con la cabeza baja, sabiendo que el reino lo había visto fallar. «No responde, otra vez», murmuró uno de los oráculos. Caelia apretó los dientes. El reino estaba bajo amenaza de los clanes exteriores y la ley sagrada era clara. Solo el portador elegido por la espada de Eronar podría invocar el escudo celeste, el único poder que los protegería. Y cada día que pasaba sin el elegido, era una cuenta regresiva hacia la destrucción. Entonces, sin previo aviso, la gran puerta lateral del santuario se abrió con un chirrido metálico. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Escuché un zumbido raro desde la sala de motores y... Caelia giró, confundida y furiosa. Un humano entraba, cubierto de grasa, con una llave de torque colgando de su cinturón y unos lentes protectores enredados en su cabello. Vestía el uniforme sucio de los técnicos de mantenimiento, y lo único que llevaba en la espalda era una caja de herramientas, no una espada. ¿Cómo te atreves a entrar aquí? Este lugar es sagrado, bramó Caelia, señalándolo. Mateo se detuvo, sorprendido por la majestuosidad del lugar. Su mirada se fijó en la espada, como si algo en su interior la llamara. Era una atracción visceral, imposible de ignorar. No lo sé. Hay un sonido, una vibración. Me retumbaba en el pecho. Pensé que era una falla electromagnética. Dio un paso más. Los soldados de la reina se tensaron. Uno de ellos desenvainó su arma. Pero la espada comenzó a brillar. Un zumbido surgió de la piedra, armónico, profundo, como si respirara. Los oráculos retrocedieron. El aire se volvió denso. Y, sin entender por qué, Caelia no dio la orden de detenerlo. Mateo se acercó a la losa. Sin ceremonia, sin fuerza, sin miedo, puso una mano sobre la empuñadura. Durante un segundo, nada ocurrió. Y entonces, con un chasquido sordo, la piedra se agrietó y la espada salió limpia, como si hubiese estado esperando solo ese momento. Solo esa mano. Mateo parpadeó. ¿Qué demonios? Caelia se quedó helada. Su lanza ceremonial cayó al suelo con un sonido seco. Los oráculos cayeron de rodillas. Uno comenzó a recitar una profecía olvidada. Otro lloraba. Él es el elegido, susurró una voz entre las sombras. Caelia no lo creía. No podía creerlo. El destino de su reino no podía estar atado a un humano cualquiera. Y sin embargo, ahí estaba, con la espada en la mano, con los ojos brillando. Y por primera vez en mucho tiempo, el santuario respondía. Pero si esa espada lo había elegido a él, ¿quién era en realidad ese mecánico? Y lo más importante, ¿qué haría ahora con su reino? La espada descansaba sobre una plataforma flotante, envuelta en campos de energía y runas de sellado, mientras Caelia caminaba en círculos alrededor del humano que la había desenvainado. Él no parecía preocupado. Sentado en una silla incómoda dentro de la cámara de vigilancia, tenía la misma expresión de quien espera que le devuelvan una herramienta robada. «Ya te dije que no sé qué hice», repitió Mateo por quinta vez. Solo escuché un zumbido y sentí que debía tocarla. Es todo. Caelia se cruzó de brazos, su capa real ondeando con rabia contenida. Eres un mecánico. Un simple técnico. ¿Cómo es posible que tú, de entre todos los seres de esta galaxia, hayas sido elegido por la espada de Eronar? Mateo se encogió de hombros. Quizás la espada está rota. Uno de los guardianes tragó saliva con fuerza. Otro murmuró una oración pidiendo perdón por esa blasfemia. Pero Caelia no lo detuvo. No en ese momento.
porque mientras lo miraba, algo en ella se resistía a odiarlo. Y eso era peor que cualquier otra respuesta. Le había ordenado a sus hechiceros que analizaran su sangre, que buscaran mutaciones, rastros de poder oculto, hasta herencia de linajes antiguos. Nada. Mateo era común. Demasiado común. Y sin embargo, cuando se acercaba a la espada, ésta zumbaba como un corazón latiendo. Esa noche, Kaelia no durmió. Desde una ventana oculta de su cámara real, lo observó caminar por el hangar central. No parecía tener conciencia de lo que había hecho. Se detenía a hablar con otros técnicos. Reía. Les ayudaba a soldar una válvula defectuosa. Él no era un guerrero. No tenía ambición. Ni orgullo. Ni siquiera parecía desear la atención que ahora todo el palacio le dedicaba. Y entonces, sin darse cuenta, Kaelia sonrió. Era la primera vez que lo hacía en mucho tiempo. Al día siguiente, ordenó que lo llevaran a la torre del Eco Celeste. Era un lugar reservado solo para los soberanos y los elegidos. Paredes cubiertas de cristal líquido, ecos de voces antiguas atrapadas en cada rincón. Allí, Kaelia le mostró un códice sellado. Esta profecía fue prohibida por mis antecesores. Dice que el verdadero portador no vendrá de nobleza ni de poder, que será uno sin corona, sin deseo de reinar, un alma limpia. Mateo la escuchó en silencio. Entonces, estás diciendo que la espada no buscaba fuerza, ni magia. Kaelia asintió, con lentitud, como si cada palabra costara más que una batalla. Buscaba intención pura. El silencio entre ellos creció, pesado, profundo. Y luego él habló, sin rodeos. ¿Y tú qué querías que encontrara? ¿A un guerrero obediente? ¿O a alguien que te mirara a los ojos sin bajar la cabeza? Kaelia lo miró largo rato. Su pecho subía y bajaba con lentitud. Por primera vez, sintió que alguien la atravesaba con una verdad cruda. Y le dolía, pero no quería apartarla. Quizás no esperaba encontrar nada, confesó. Y eso es lo que más me asusta. La sala pareció cerrarse a su alrededor. La energía vibraba entre ellos. Y en medio de ese momento sin palabras, sus dedos se rozaron, apenas. Mateo bajó la mirada un instante. Cuando volvió a alzarla, ella seguía ahí, sin moverse. No dijo nada más. Pero desde ese día, Kaelia dejó de llamarlo el mecánico. Y empezó a llamarlo por su nombre. El amanecer llegó con una calma falsa. Afuera, los pájaros mecánicos del jardín zumbaban entre los cristales como si el palacio no ocultara un secreto que podía romper imperios. La espada había sido guardada bajo 7 sellos, pero su presencia aún pesaba en el aire. Mateo dormía en la cámara de observación, una habitación más parecida a una celda que a una residencia. No se había quejado. Solo había pedido que no le quitaran su caja de herramientas. Lo habían complacido, aunque nadie entendía por qué la quería cerca si ahora era el portador de la espada más poderosa del reino. Esa madrugada, una figura encapuchada cruzó los pasillos con pasos tan silenciosos como el viento que se escurre entre muros. Ningún sensor la detectó. Ninguna barrera de seguridad reaccionó. Porque este intruso no usaba energía, ni circuitos, ni magia detectable. Era un asesino entrenado en las artes antiguas. Uno de los 12 silenciosos del Consejo de Terrax. Su objetivo era claro: matar al portador antes de que el reino pudiera alzarse con él. El asesino se deslizó por la pared de la cámara de Mateo como una sombra viva. En su mano, una hoja de obsidiana templada, capaz de cortar hueso y alma. Se acercó al lecho, levantó el cuchillo y lo sostuvo justo sobre el cuello del humano. Entonces, ocurrió lo imposible. La caja de herramientas de Mateo tembló. Una luz tenue escapó por sus rendijas. El asesino retrocedió un paso, confundido. Mateo abrió los ojos. No gritó. No se sobresaltó. No pidió ayuda. Solo levantó la mano y la espada, envuelta entre ropas viejas y tornillos sueltos, voló hasta él como una flecha atraída por su dueño. La habitación se inundó de un brillo blanco. El asesino se protegió los ojos. Mateo ya estaba de pie, la espada en guardia,
como si siempre hubiera sabido empuñarla. La primera estocada la falló, torpe y rápida. La segunda, sin embargo, rozó el hombro de la figura encapuchada, que jadeó en silencio y retrocedió con agilidad. La puerta se abrió de golpe. Kaelia entró rodeada de guardias y de magia azul ardiendo en sus dedos. Y entonces lo vio. Mateo, medio desnudo, herido en un brazo, pero firme, protegiendo con el cuerpo la espada. El asesino desapareció entre los ventanales con un salto imposible. El silencio volvió como una campana sorda. Mateo bajó la espada con lentitud. Creo que alguien no quiere que siga vivo. Kaelia lo miró, sin responder aún. No por falta de palabras, sino porque sentía un nudo en el pecho. El asesino había roto los protocolos más sagrados, y aún así Mateo había sobrevivido. Solo. Cuando finalmente habló, su voz no era la de la reina. Era la de una mujer que acababa de ver morir su indiferencia. «No vuelvas a dormir sin protección cerca de mí», dijo. «Y no me digas que no lo necesitas». Mateo sonrió, con los labios manchados de sangre. «No te diré eso. Pero tampoco te diré que me dejes dormir solo». Los soldados desviaron la mirada. Kaelia no contestó. Pero esa noche, cuando la luna trepó por el cielo y el palacio volvió a respirar con normalidad, alguien colocó un lecho junto al de Mateo. Y fue ella quien lo ocupó. No por deber, sino porque, por primera vez, el miedo se había vuelto personal. La llama del candelabro apenas temblaba en el aire. La habitación estaba envuelta en una semioscuridad cálida, con muros que susurraban antiguas palabras marcadas por runas que solo los reyes sabían leer. Ahí, en la cámara secreta bajo el corazón del palacio, Kaelia abrió un compartimento sellado por generaciones de sangre real. Nadie más que ella podía acceder. Pero esa noche, ella no estaba sola. Mateo se mantenía junto a ella, aún con la venda fresca en el brazo izquierdo, cortesía del enfrentamiento con el asesino días atrás. No preguntaba, solo observaba. Y esa paciencia silenciosa comenzaba a hacer más daño que 1000 palabras. Kaelia extrajo un tomo de cristal negro, con páginas que giraban solas al contacto de su energía. Fragmentos de voces atrapadas se alzaron como murmullos. «Estas son las palabras que ningún trono quiso escuchar», dijo ella al fin. «Por eso se enterraron. Pero tú tienes que oírlas». Las páginas se detuvieron en un símbolo antiguo, un corazón traspasado por una llama. La voz que emergió del tomo no era humana. Era profunda, antigua, con una resonancia que hacía temblar las paredes. El portador no alzará su espada por ambición, ni por gloria. El portador vendrá del barro, no del trono. Su fuerza será su amor. Su deber será elegir, proteger el reino o a la reina. Mateo no reaccionó de inmediato. Luego habló, sin desviar la vista de ella. ¿Y tú qué crees que elegirá? Kaelia cerró el tomo con violencia. Lo guardó. No respondió. Subieron juntos los escalones de mármol hacia la terraza abierta del palacio. Allí, el cielo se extendía como un océano de estrellas que latía con cada respiración del planeta. El viento frío acariciaba sus rostros. Era como si el mundo entero se preparara para algo. Ella se detuvo y lo miró. No fuiste elegido solo por la espada, Mateo. Fuiste elegido para ser la grieta en una estructura podrida. Este reino, este trono, no puede seguir igual. Y yo, tampoco. Él no dijo nada. Solo dio un paso más cerca. Kaelia bajó la mirada por primera vez en años. No porque sintiera vergüenza, sino porque todo lo que había reprimido durante tanto tiempo estaba justo ahí, en los ojos de ese humano que nunca buscó una corona, pero que la sostenía con solo estar. Quiero ser libre de elegirte. No porque lo diga una profecía, ni una espada, sino porque al mirarte, siento que por fin hay algo mío, que no es heredado, ni forzado. Mateo le tomó la mano, despacio. Entonces elige. Kaelia no lo pensó más. Lo besó. No fue un beso de reina. Fue un beso de mujer. De guerrera que ya no luchaba contra su deseo. Él la abrazó como si el mundo no estuviera a punto de arder. Y justo cuando la noche parecía volverse eterna, un estallido retumbó a lo lejos.
En el horizonte, una columna de fuego se alzó desde la frontera este. Las alarmas del palacio comenzaron a sonar. Caelia se apartó, endureciendo de nuevo su expresión. Ya no era solo una mujer. Había vuelto la reina. Los clanes del Consejo de Terrax han comenzado el ataque. Mateo apretó los puños. La espada, desde la sala del santuario, vibró. Entonces no hay más tiempo. Caelia asintió, sin apartar los ojos de las llamas que crecían a lo lejos. Prepárate. La guerra comienza al amanecer. Pero en su interior, mientras la rabia por la invasión crecía, una promesa sin palabras se aferraba a su alma. Si había que arder, lo harían juntos. La ciudadela flotante de Yelzar se cernía sobre los riscos como un dios dormido, majestuosa y amenazante. Pero esa madrugada no fue el sol lo que la despertó, sino las explosiones. Una lluvia de fuego cayó desde los cielos cuando las naves del Consejo de Terrax descendieron sin aviso, rompiendo los tratados de paz firmados siglos atrás. El primer rayo cortó una torre secundaria en dos. El segundo se estrelló contra el gran muro exterior. El tercero casi alcanza el santuario. Caelia ya estaba de pie en la sala de guerra, con su armadura ceremonial brillando como un fragmento de luna. Daba órdenes con voz firme, pero sus ojos no podían evitar buscarlo a él entre los presentes. Mateo apareció minutos después, sin traje de combate, con la espada en la espalda y una expresión dura en el rostro. No me dieron una armadura. Caelia caminó hasta él y le entregó una placa dorada con inscripciones. Él la tomó sin entender. «¿Qué es esto?» «Tu rango», respondió ella. «Nadie te lo pidió. Nadie te lo dio. Pero ahora el reino entero te seguirá». Mateo bajó la vista, incrédulo, y luego la alzó con más convicción que nunca. «¿Y tú? ¿Me seguirías tú?» Caelia no dudó. «Tú vas adelante. Yo protegeré tu espalda». La espada vibró. Mateo asintió y la desenvainó por primera vez frente a toda la corte. Un haz de luz azul brotó del acero sagrado. Todos los presentes se arrodillaron. Caelia no. Ella se acercó, le tocó el rostro y lo miró con algo más que fe. El cielo rugió. Las plataformas de defensa comenzaron a fallar. El enemigo había colocado inhibidores de energía, lo que dejaba a Yelzar expuesta. En las calles, la población corría. Las torres mágicas colapsaban una tras otra. El palacio temblaba. Mateo y Caelia se lanzaron a la batalla. Descendieron por los corredores colapsados, guiados por los gritos y los rayos enemigos. Cada paso era una danza entre escombros, metralla y fuego. El primer grupo de soldados enemigos se abalanzó contra ellos con armas cortas y escudos de plasma. Mateo apenas dudó. La espada lo guió. No era una batalla justa. Ellos eran más, mejor armados, entrenados por generaciones. Pero la espada trazaba círculos perfectos en el aire. Donde su filo pasaba, la materia se quebraba, las armas caían y los enemigos huían. Caelia peleaba a su lado, rápida y letal, con su lanza relampagueando. Sus movimientos eran coordinados, como si se conocieran desde otra vida. Como si ya hubieran luchado antes, juntos, en un tiempo olvidado por la historia. En el cuarto anillo defensivo, los generales oscuros aparecieron. Criaturas con rostros ocultos tras máscaras negras, capaces de invocar tormentas solo con su presencia. Uno de ellos lanzó una ola de energía roja hacia Caelia. Ella no tuvo tiempo de esquivar. Mateo se interpuso. La espada absorbió el impacto. Pero su cuerpo tembló. La sangre brotó por su boca. Y aún así, no cayó. Caelia gritó su nombre y atravesó al general enemigo con su lanza en un solo impulso. El cuerpo sin vida cayó al suelo, y los otros retrocedieron. Ella se giró hacia él. Mateo seguía de pie, temblando. «Te dije que protegería tu espalda», dijo él con una sonrisa débil. Caelia le abrazó el rostro con ambas manos. «Y yo te dije que no ibas a morir solo». Los muros comenzaron a temblar de nuevo. El núcleo del palacio estaba bajo ataque. Era el último anillo. Si caía, todo el reino se vendría abajo. Los aliados estaban dispersos. Los civiles atrapados. Los generales de Yelzar heridos o muertos.
Solo ellos dos seguían en pie frente al corazón del asedio. Caelia entrelazó su mano con la de Mateo. No hubo discurso. No hubo órdenes. Solo la certeza de que, pase lo que pase, si caían, sería el uno junto al otro. Y entonces entraron al fuego. El pasillo ardía. El aire vibraba. La espada brillaba con más fuerza que nunca. Y detrás de ellos, el reino volvió a creer. El núcleo del palacio ardía. Las paredes, antes puras y lisas como mármol celestial, se habían agrietado por el impacto del asedio. Brazas de energía fluían desde las fisuras en el suelo como venas rotas, y las sombras de los generales oscuros danzaban entre el humo. El Consejo de Terrax había enviado a su élite no para vencer, sino para destruir. Y sin embargo, frente al corazón del reino, no quedaba ningún ejército. Solo Caelia y Mateo. La reina sangraba de una herida en la pierna, pero no flaqueaba. Su lanza, rota, la había arrojado como último recurso, atravesando a uno de los asesinos gemelos de túnica roja. Mateo había recibido un corte profundo en el costado, pero se mantenía firme, con la espada sagrada en alto. La luz que brotaba de ella era cada vez más inhumana, como si el alma misma del reino le hablara. Los enemigos los rodeaban. No pedían rendición. Querían aniquilarlos. Y lo harían sin piedad. El aire se congeló cuando el último de los generales oscuros, el alto devastador Valen, dio un paso adelante. Su cuerpo era una amalgama de carne y acero. Sus ojos eran una grieta abierta hacia el vacío. Alzó su martillo de guerra, tan grande como un árbol, y lo dejó caer con la fuerza de una tormenta. Mateo no esquivó. Se movió hacia Caelia, la empujó detrás de sí y alzó la espada en un acto reflejo. El golpe impactó con una violencia que hizo temblar el piso. La energía del choque se expandió en todas direcciones. Todo se volvió blanco. Cuando el resplandor se desvaneció, Mateo seguía en pie. Pero caía sangre de su abdomen, lenta y constante. Caelia se lanzó hacia él, tomándolo entre sus brazos mientras los enemigos se detenían, como si incluso ellos no pudieran creer lo que acababan de ver. La espada flotó unos centímetros por encima del suelo, girando suavemente como una hoja en el viento, y entonces estalló en luz. No hubo sonido. Solo una oleada de calor, de verdad, de poder. Los enemigos retrocedieron. Algunos cayeron de rodillas. Otros gritaron y huyeron. El propio Valen fue arrojado hacia la entrada por una fuerza invisible, y cuando intentó levantarse, su cuerpo comenzó a deshacerse lentamente en el aire, como ceniza condenada. Caelia no lo vio. Solo veía a Mateo, desangrándose en sus brazos. «No», susurró ella, sosteniéndolo con fuerza. «No ahora. No después de todo. No me dejes sola». Mateo respiraba con dificultad. Sus labios estaban pálidos. Pero sus ojos no la soltaban. «No estoy solo, si estás tú». Caelia sintió como el calor de la espada, aún flotando a su lado, envolvía sus cuerpos. Recordó la profecía. Que el amor sería la fuerza. Que el portador elegiría. Ella apretó su frente contra la de él. «Te elijo», dijo, sin lágrimas, solo con verdad. «Te elijo, aunque el mundo me exija otra cosa. Aunque tenga que renunciar al trono. Aunque tenga que renacer». En ese instante, la espada descendió lentamente, posándose sobre el pecho de Mateo. Un brillo suave lo cubrió. Su respiración se volvió más profunda. Las heridas comenzaron a cerrarse, no con magia, sino con algo más antiguo. Algo más fuerte. La espada le devolvía la vida. No por deber, sino porque él había elegido proteger, no un reino, sino un alma. Horas después, los cielos despejados revelaron que los enemigos habían huido. El palacio ardía, pero el corazón de Yelzar seguía latiendo. Días más tarde, Caelia se arrodilló frente al pueblo reunido en la plaza elevada. Llevaba una túnica sencilla, sin corona, y con voz clara dijo: «No volveré a reinar como Caelia, reina de la sangre azul. A partir de hoy, gobernaré como Caelia, hija del cambio. Y mi consorte no será un príncipe. Será el hombre que alzó la espada cuando nadie más pudo. Que me enseñó a luchar por algo más que tradición.
Mateo apareció a su lado. No vestía armadura. Solo tomaba su mano. La gente guardó silencio. Y luego, uno a uno, se pusieron de pie. No para aplaudir, sino para inclinarse no ante una corona, sino ante una verdad vivida. Aquel día no se proclamó un rey. Se proclamó un nuevo comienzo. Meses más tarde, cuando las flores del Valle Dormido comenzaron a florecer fuera de estación, y la luz sobre Yelzar pareció más cálida que nunca, Caelia se recostó en los jardines del palacio, con la cabeza sobre el pecho de Mateo. ¿Crees que fue la espada la que nos eligió, o nosotros a ella? Mateo sonrió y besó su frente. Creo que fuiste tú. Desde el primer instante que me miraste como si no tuviera que demostrar nada. Caelia cerró los ojos, y por primera vez en toda su vida, durmió sin miedo. Y la espada no volvió a brillar. Porque su propósito ya se había cumplido.